Sería mala persona si me niego a visitar a mi tía con Alzheimer que decidió adoptar a mi hermana en lugar de a mí. Perdón de antemano por el post tan largo. Hay mucho que desglosar aquí. Un poco de contexto: soy una mujer de 23 años, trabajo en finanzas y vivo con mi novio de 6 años. En realidad estamos planeando comprometernos pronto, lo cual es prácticamente el único punto positivo en todo este desastre. Tengo un trabajo estable, un pequeño departamento que casi puedo pagar, y me sentía bastante bien con la vida, hasta la semana pasada. Ahí fue cuando recibí la llamada. Pero antes de entrar en eso, déjame retroceder un poco. Cuando tenía 8 años, mis padres murieron en un accidente de coche. Estaban regresando de una noche de cita y un borracho decidió jugar a los carritos en la carretera. Mi hermana, que tenía 10 años en ese momento, y yo estábamos en casa con una niñera esperando a que volvieran, pero nunca lo hicieron. Después de eso, las cosas se descontrolaron. Mi tía, la hermana de mi mamá, decidió que iba a adoptar a mi hermana, solo a mi hermana. Al parecer, yo no encajaba en la imagen perfecta de su familia. Yo era demasiado para manejar o algo así. Traducción: era una niña normal de 8 años a la que le gustaba correr y hacer ruido. A veces, el horror, ¿verdad? Afortunadamente, unos amigos de la familia intervinieron y me adoptaron. Son increíbles y los amo con todo mi corazón. Son mis verdaderos padres, al menos para mí. Nos mudamos poco después de la adopción y no he tenido contacto con mi tía ni mi hermana en los últimos 15 años. Avanza rápido hasta la semana pasada, estoy en el trabajo, ahogándome en hojas de cálculo, cuando recibo una llamada de un número que no reconozco. Resulta que es de un asilo. De vuelta en mi ciudad natal. La conversación fue algo así: enfermera, ¿es Samantha? Yo, sí. Enfermera, llamo por su tía Lorelei. Le han diagnosticado Alzheimer. Yo, lo siento, creo que tiene la persona equivocada. No tengo ningún contacto con mi tía. Enfermera, su hermana nos dio este número. Su tía ha estado preguntando por usted. En este punto, estoy teniendo una mini crisis en mi escritorio. 15 años de silencio y ahora esto. La enfermera continúa explicando que la condición de mi tía está empeorando rápidamente y que ha sido abandonada por su familia. Al parecer, mi hermana y mi primo dejaron de visitarla, y su esposo ha pedido el divorcio. Hablando de karma. La enfermera me dice que mi tía ha estado llorando todas las noches, suplicando que sus hijos la visiten. Y ahora, por alguna razón, está obsesionada con verme a mí, la persona a la que rechazó hace 15 años cuando más la necesitaba. No sabía qué decir, así que le dije a la enfermera que lo pensaría y colgué. He estado hecha un lío desde entonces. Mi novio piensa que debería visitarla si me siento mal por eso. Mis padres adoptivos están indecisos. Recuerdan lo herida que estaba en ese entonces, pero también sienten lástima por mi tía. Ahora debería ir. Está enferma, sola y pidiendo por mí. Es lo correcto, ¿no? Pero por dentro estoy gritando: claro que no. ¿Dónde estaba ella cuando yo era una niña de 8 años asustada que acababa de perder a sus padres? ¿Por qué debería dejar todo para consolar a alguien que no se molestó en quererme cuando más lo necesitaba? Sé que el Alzheimer es una enfermedad terrible. Mi abuela adoptiva lo tuvo y fue horrible verlo. Pero no puedo evitar sentir que este no es mi problema. Ahora tengo mi propia vida, un trabajo, una relación, planes para el futuro. ¿Realmente quiero abrir esta caja de Pandora? Y ni hablemos de mi hermana. 15 años de silencio y la única razón por la que escucho algo es porque mi hermana me pasó la responsabilidad de nuestra tía. Muy elegante, ¿verdad? He estado dando vueltas en la cama todas las noches desde esa llamada. Ahora es hora del juicio. ¿Sería mala persona si me niego a visitar a mi tía? ¿Soy una terrible persona por siquiera considerar no ir? Siento que me estoy ahogando aquí. Cualquier consejo sería apreciado, incluso si solo me dicen que estoy siendo una idiota. Al menos así tendría algo de dirección. Resumen rápido: mi tía, quien me rechazó después de que mis padres murieran cuando yo tenía 8 años,
Ahora tiene Alzheimer y está pidiendo verme después de 15 años sin contacto. ¿Sería mala persona si me niego a visitarla? Edición, Santo Cielo. Esto explotó durante la noche. Gracias a todos por las respuestas. Honestamente, estoy abrumada. Estoy leyendo todo y trataré de responder a algunos comentarios cuando tenga un descanso en el trabajo. Para los que preguntan por mi hermana, honestamente no sé mucho sobre su vida ahora. Voy a tratar de averiguar más y actualizaré si aprendo algo significativo. De nuevo, gracias a todos. Nunca esperé este nivel de apoyo e ideas de extraños en Internet. Actualización 1. Todavía no estoy decidida sobre visitar a mi tía, pero ha salido a la luz nueva información que ha hecho que la situación sea aún más complicada. Después de que mi publicación se volviera viral, empecé a recibir mensajes de parientes lejanos y viejos amigos de la familia. Aparentemente, las noticias viajan rápido en el pequeño pueblo donde crecí, incluso 15 años después. La mayoría de los mensajes fueron de apoyo, pero unos pocos fueron, digamos, menos que agradables. Un primo segundo particularmente encantador me llamó una perra desalmada por siquiera considerar no visitar a mi tía. Qué bonita es la familia, ¿verdad? Pero la verdadera sorpresa vino de la vieja compañera de cuarto de mi mamá en la universidad. Ella me contactó para decirme que tenía información sobre mi hermana. Al principio dudé. Quiero decir, ¿qué podría saber ella que yo no? Resulta que mucho. Según ella, mi hermana ha estado viviendo en Nueva York los últimos meses. Al parecer, está persiguiendo su sueño de convertirse en escritora o algo así, lo cual, bien por ella, supongo. Pero se mudó allí justo después del diagnóstico de nuestra tía, es decir, literalmente hizo las maletas y se fue cuando las cosas se pusieron difíciles. ¿Recuerdan cómo dije en mi publicación original que mi hermana le dio al asilo mi número? Pues resulta que eso no es exactamente cierto. Mi hermana estuvo preguntando por mí y uno de nuestros primos pensó que sería una brillante idea darle mi número sin preguntarme primero. ¿Por qué respetar los límites cuando puedes provocar drama familiar, verdad? Así que mi hermana consigue mi número y, ¿qué hace? No me llama. No me manda un mensaje de texto. No, decide jugar a la marionetista y les da mi número al personal del asilo. Les dijo que se pusieran en contacto conmigo porque, adivinen, ella está demasiado ocupada para lidiar con la situación de nuestra tía. Todavía estoy tratando de asimilar esto. La hermana que recibió el tratamiento de niña de oro, a quien nuestra tía eligió sobre mí, ahora se ha lavado las manos de toda la situación. Y de alguna manera yo soy la mala por dudar en visitarla. Cuanto más me entero, más enojada me pongo. Mi hermana pasó 15 años siendo criada por nuestra tía, y así le paga, huyendo a Nueva York y pasando la responsabilidad a la hermana con la que no ha hablado en más de una década. Es casi impresionante lo retorcido que es todo esto. Hice más investigaciones y descubrí que mi hermana ha bloqueado el número de nuestra tía. Le ha dicho al personal del asilo que dejen de llamarla porque no puede manejar el estrés en este momento. Al parecer, su carrera de escritora es demasiado importante como para molestarse con cosas triviales como las obligaciones familiares. Y no es solo mi hermana, nuestro primo, ya saben, el hijo real de mi tía, también se ha desentendido. Por lo que he oído, está luchando con algunos problemas de adicción, lo cual no me malinterpreten, es terrible. Y espero que reciba ayuda. Pero es difícil no ver la ironía en que mi tía haya sido abandonada por las mismas personas que eligió mantener en su vida. Si las personas que realmente conocen y aman a mi tía no pueden molestarse en quedarse, ¿por qué debería hacerlo yo? Pero hay una pequeña voz en el fondo de mi cabeza que se pregunta si esta es mi oportunidad de ser la persona más grande, de mostrar amabilidad donde no me la mostraron a mí. Pero luego recuerdo que no soy un personaje en una película de Hallmark. Soy una persona real con sentimientos reales y una vida real que he trabajado duro para construir. Mi novio cree que aún debería considerar visitarla, aunque sea para obtener un cierre. Mis padres adoptivos son más cautelosos ahora. Están preocupados de que me vuelva a lastimar, y honestamente, yo también. Sigo pensando en cómo habría sido mi vida si mi tía hubiera decidido adoptarme a mí también. ¿Sería yo la que se habría ido corriendo a Nueva York, dejándola atrás? ¿O estaría atrapada en ese pequeño pueblo, aplastada bajo el peso de sus expectativas?
Es un agujero del que no puedo dejar de caer. El asilo me llamó de nuevo ayer. Querían saber si ya había tomado una decisión. Les dije que necesitaba más tiempo para pensarlo. La enfermera sonaba decepcionada. Pero, ¿qué esperan? ¿Que deje todo y corra solo porque la tía que me rechazó ahora está pidiendo por mí? La vida no funciona así. Sé que probablemente sueno amargada. Quizás lo estoy. Pero, ¿me puedes culpar? Cada nueva pieza de información que obtengo solo refuerza lo descompuesto que está todo esto. Es como si el universo estuviera jugando una broma cósmica y yo fuera el remate. Sigo volviendo a una pregunta, ¿qué le debo a esta mujer? Es mi tía de sangre, claro, pero la familia es más que ADN. Mis padres adoptivos me lo han demostrado. Han estado ahí para cada raspón, cada corazón roto, cada triunfo y cada fracaso. Ellos son mi verdadera familia. Esta mujer es una extraña que comparte algo de material genético conmigo. Sigo en una encrucijada. Visito a la tía que me rechazó, sabiendo que su propia hija no se molestó en quedarse. ¿Me abro a la posibilidad de dolor y decepción? Honestamente, no sé qué voy a hacer. Cada vez que creo haber tomado una decisión, algo nuevo surge que me desconcierta. Por ahora, estoy tomando las cosas un día a la vez. Estoy enfocada en mi trabajo, mi relación y la familia que he elegido. Lo demás, bueno, ya veremos. De nuevo, gracias a todos por su apoyo y consejos, incluso si no he respondido a su comentario, sepan que los he leído y lo aprecio. Es extraño cómo un montón de desconocidos en Internet se han convertido en mi caja de resonancia para todo esto, pero estoy agradecida por ello. Actualizaré nuevamente cuando haya tomado una decisión o cuando surja el próximo drama familiar. A este ritmo, quién sabe qué vendrá primero. Resumen rápido, me enteré de que mi hermana, a quien mi tía eligió adoptar, la ha abandonado y me ha pasado la responsabilidad a mí. Todavía no he decidido si voy a visitar a la familia. Nivel de drama, experto. Actualización 2. ¿Por dónde empezar? Supongo que comenzaré con la llamada que recibí del asilo hace unas 2 semanas. Querían saber si había tomado una decisión sobre visitar a mi tía. En ese momento, aún estaba indecisa, inclinándome hacia no ir. Les expliqué que estaba abrumada con el trabajo y, para ser honesta, mi tía era lo último en lo que pensaba. Verán, algo increíble sucedió en medio de todo este drama familiar. Mi novio me propuso matrimonio. Sí. En medio de todo este caos. Se arrodilló y me pidió que me casara con él. Fue perfecto, íntimo y exactamente lo que necesitaba para recordarme la vida que he construido para mí misma. Por un momento, todo el estrés y la ansiedad desaparecieron y solo estaba feliz. Pero, por supuesto, el destino no me permitió tener ese momento de paz por mucho tiempo. Al día siguiente, mientras me deleitaba con la felicidad de mi compromiso, recibí otra sorpresa, esta vez en forma de un correo electrónico de un abogado. Un tío abuelo que ni siquiera conocía había fallecido, dejando una herencia considerable. ¿Y adivinen quién estaba en el testamento? Sí, yo, junto con mi hermana y mi primo. La herencia en sí no era enorme, unos 100,000 pesos cada uno, pero fue suficiente para desestabilizar la dinámica familiar. De repente, familiares que no había escuchado en años comenzaron a aparecer de la nada, felicitándome por mi compromiso y, de paso, preguntando casualmente sobre la herencia. Fue durante una de estas incómodas llamadas con un primo lejano cuando me enteré de algo. ¿Recuerdan cómo mencioné que mis padres murieron en un accidente de coche causado por un conductor borracho? Bueno, resulta que el conductor no era un extraño cualquiera. Estaba relacionado con el esposo de mi tía, su cuñado, para ser exactos. Todos estos años y nadie me lo había dicho. Me preguntaba si mi tía lo sabía, si mi hermana lo sabía, si esa era la razón por la que mi tía me había rechazado. Un recordatorio constante de la tragedia familiar. Con mi cabeza dando vueltas por esta revelación, decidí concentrarme en planear mi fiesta de compromiso. Sentía que era lo único normal a lo que podía aferrarme en medio de toda esta locura. Decidimos hacerla en Oregón, donde vivía la mayoría de mi familia. La fiesta en sí fue hermosa. Durante unas horas, logré olvidar todo el drama y simplemente disfrutar de estar rodeada de personas que me amaban. Publicamos algunas fotos en Instagram.
Nada demasiado ostentoso, solo algunas instantáneas de felicidad. Una hora después de que terminó la fiesta, mientras ayudaba a limpiar y despedía a los últimos invitados, mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje directo en Instagram de mi hermana. Me quedé mirando mi teléfono durante unos buenos 5 minutos, con el corazón latiendo a 1000. 15 años de silencio y ahora elige contactarme. El mensaje era corto. Felicidades por tu compromiso. Te ves feliz. No sé qué me pasó. Tal vez fue el champán, o la euforia emocional de la fiesta, o simplemente la frustración. Pero le respondí, le agradecí por las felicitaciones. Y luego, contra mi mejor juicio, le pregunté por qué estaba contactándome ahora después de tanto tiempo. Lo que siguió fue una llamada telefónica de 3 horas que cambió todo lo que pensaba saber sobre mi familia. Mi hermana comenzó disculpándose, no solo por contactarme después de tanto tiempo, sino por todo, por no haber luchado más para mantenernos juntas cuando éramos niñas, por no haberme buscado antes, por haber dado mi número al asilo sin preguntarme primero. Sonaba rota, cansada. Nada como la imagen perfecta y compuesta que tenía en mi mente. Me contó sobre su vida con nuestra tía, y no era nada como me lo había imaginado. Nuestra tía, resulta, era una pesadilla para vivir. Ser una madre sobreprotectora ni siquiera comienza a describirlo. Empujó a mi hermana y a nuestro primo a sobresalir en todo, deportes, música, estudios, sin importarle lo que realmente querían. Mi hermana desarrolló una ansiedad severa como adolescente y tuvo que empezar terapia. Nuestro primo recurrió a las drogas y al alcohol para sobrellevar la situación, eventualmente volviéndose adicto. Ni siquiera pudo terminar la universidad y tuvo que ser enviado a rehabilitación. Sentí simpatía por él a pesar de todo. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando mi hermana confesó sus propias luchas con la adicción. Había logrado ocultarlo mejor que nuestro primo, pero la presión de nuestra tía la había llevado a abusar de medicamentos recetados para la ansiedad. Llevaba un año limpia, pero había sido una batalla muy difícil. En cuanto a por qué se mudó a Nueva York, no fue por una búsqueda egoísta de una carrera como escritora. Se había ido para alejarse de nuestra tía, para intentar construir una vida propia, libre del peso aplastante de las expectativas y la culpa. Escuché, atónita, mientras desahogaba años de dolor y resentimiento. Todo este tiempo había sentido celos de su vida, perfecta, y resultó que no era para nada perfecta. La razón por la que nuestra tía estaba tan desesperada por verme no era solo por culpa o algún intento de reconciliación. El personal del asilo le había dicho a mi hermana que nuestra tía creía que verme de alguna manera motivaría a su propia familia para visitarla nuevamente. Era un intento desesperado y triste por manipular su camino de regreso a la vida de su familia. Pasé años construyendo esta imagen de mi hermana y mi tía en mi cabeza. Y en el lapso de una sola llamada, todo se derrumbó. Pero las revelaciones no terminaron ahí. Mi hermana me contó que mientras limpiaba las cosas de nuestra tía, encontró una carta de nuestros padres escrita solo unos días antes de que murieran. Estaba dirigida a ambas, y debía abrirse en mi cumpleaños número 18. Nuestra tía la había guardado todos estos años, sin decirnos nada. Mi hermana la leyó por teléfono, su voz se quebraba mientras lo hacía. Fue Dios, ni siquiera puedo describirlo. Nuestros padres hablaban de lo orgullosos que estaban de ambas, de cuánto nos amaban. Hablaban de sus esperanzas para nuestro futuro, nos daban consejos sobre la vida y el amor. Y nos hicieron una petición, que sin importar lo que pasara, nos mantuviéramos juntas, que siempre estuviéramos ahí la una para la otra. Me eché a llorar. 15 años de emociones reprimidas salieron de golpe. Mi prometido solo me abrazaba mientras lloraba por teléfono. Mi hermana también lloraba al otro lado de la línea. Cuando nos calmamos un poco, hablamos más sobre nuestras vidas, nuestras esperanzas, nuestros miedos. Sentí que tenía una hermana otra vez. No era perfecto. Aún había mucho dolor y desconfianza por resolver. En cuanto a nuestra tía, bueno, eso es complicado. Mi hermana confesó que se sentía culpable por haberla abandonado, a pesar de todo. Había estado considerando regresar a visitarla, pero tenía miedo de enfrentarse sola. Me preguntó si yo consideraría ir con ella. Hablamos de eso por mucho tiempo, sopesando los pros y los contras. Al final, decidimos pensarlo y hablar de nuevo en unos días. A la mañana siguiente, me desperté con otra sorpresa, un mensaje de nuestro primo,
el hijo de nuestra tía. Él también había visto las fotos del compromiso y, al igual que mi hermana, decidió ponerse en contacto. Se disculpó por no haberse comunicado y me felicitó por el compromiso. Luego me preguntó si podíamos encontrarnos para hablar. Estaba dudosa, pero acepté. Nos encontramos en un pequeño café cerca de mi departamento. Años de adicción habían dejado su huella, pero mi primo estaba intentando recuperarse. Llevaba 3 meses sobrio y estaba en un programa. Me contó su versión de la historia, cómo el perfeccionismo de nuestra tía y la constante presión lo llevaron a las drogas, y cómo había luchado durante años para estar a la altura de sus estándares imposibles. Habló sobre la culpa que sentía por haberla abandonado, pero también sobre el miedo de volver a ser arrastrado a ese entorno tóxico. Luego me dijo algo. Aparentemente, nuestra tía tenía su propio trauma del que nunca había hablado. Su esposo, nuestro tío, había sido abusivo, no físicamente, pero sí emocional y psicológicamente. Había controlado cada aspecto de su vida durante años, socavando su confianza y aislándola de su familia. Su perfeccionismo, su necesidad de control, todo era una respuesta a sentirse impotente en su propia vida. Cada nueva pieza de información parecía reescribir mi entendimiento de la historia de mi familia. Ya no sabía qué pensar. Mientras intentaba procesar todo esto, mi teléfono sonó. Era el asilo. La condición de mi tía había empeorado. No creían que le quedara mucho tiempo. Y aún estaba pidiendo verme. Agradecí a la enfermera y le dije que llamaría pronto. Miré a mi primo, viendo el conflicto en sus ojos que estoy segura se reflejaba en los míos. Sin decir una palabra, ambos sabíamos lo que teníamos que hacer. Llamé a mi hermana y, en menos de 1 hora, los 3 estábamos en mi coche, camino al asilo. El trayecto fue silencioso, cada uno de nosotros perdido en sus propios pensamientos. Seguía pensando en esa carta de nuestros padres, sobre su deseo de que nos mantuviéramos unidos. Me preguntaba qué pensarían de nosotros ahora, fracturados y dañados, pero tratando de reconstruirnos. Cuando llegamos al asilo, mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría salirse de mi pecho. La enfermera nos llevó a la habitación de mi tía, advirtiéndonos que estaba teniendo un día lúcido, pero que estaba muy débil. Nada pudo haberme preparado para lo que vi. La mujer en la cama apenas se parecía a la tía que recordaba. Se veía pequeña, frágil, su piel pálida y fina como papel. Cuando nos vio, sus ojos se agrandaron de incredulidad. Mi tía lloró cuando nos vio. Pidiendo disculpas una y otra vez, nos contó sobre su vida con nuestro tío, sobre el abuso que había soportado y el miedo con el que había vivido. Nos habló de cómo había presionado tanto a mi hermana y a nuestros primos porque estaba aterrorizada de que terminaran en una situación como la suya, incapaces de valerse por sí mismos. Luego se volvió hacia mí, se disculpó por haberme rechazado, explicando que en ese momento se sentía abrumada con la idea de criar a 2 niños mientras intentaba salir de su matrimonio abusivo. Se había convencido de que estaría mejor con otra familia. Que estaba protegiéndome de su hogar tóxico. Se dio cuenta demasiado tarde del daño que había causado. Estaba enojada y dolida, pero también sentía tristeza por ella, por la vida que había vivido y las decisiones que sintió que debía tomar. Al final, no resolvimos todo. ¿Cómo podríamos, en una sola conversación? Pero hablamos. Comenzamos a entendernos un poco mejor. Al irnos, mi tía nos preguntó si regresaríamos. Todos nos miramos, una comunicación silenciosa pasó entre nosotros. Mi hermana habló por todos cuando dijo, sí, regresaríamos. Eso fue hace 2 semanas. Desde entonces, hemos estado visitando a nuestra tía regularmente. No es fácil. Todavía hay mucho dolor y resentimiento por resolver. Pero estamos intentando, por nosotros mismos, por los demás y por los padres que perdimos, quienes querían que nos mantuviéramos juntos. La condición de mi tía está empeorando rápidamente. Los médicos no creen que le quede mucho tiempo. Pero, de alguna manera, su enfermedad nos ha dado la oportunidad de sanar, de intentar reconstruir la familia que perdimos. No sé si alguna vez podré perdonar completamente a mi tía por lo que sucedió cuando era niña, pero estoy tratando de entenderla, de verla como una persona imperfecta y dañada que cometió errores, como todos lo hacemos. El trayecto fue silencioso, cada uno de nosotros perdido en nuestros propios pensamientos. Seguía pensando en esa carta de nuestros padres, sobre su deseo de que nos mantuviéramos unidos.
Me preguntaba qué pensarían de nosotros ahora, fracturados y dañados, pero tratando de recomponernos. Cuando llegamos al asilo, mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría salirse de mi pecho. La enfermera nos llevó a la habitación de mi tía, advirtiéndonos que estaba teniendo un día lúcido, pero estaba muy débil. Nada me había preparado para lo que vi. La mujer en la cama apenas se parecía a la tía que recordaba. Se veía pequeña, frágil, con la piel pálida y delgada como papel. Cuando nos vio, sus ojos se agrandaron de incredulidad. Mi tía lloró al vernos, pidiendo perdón. Una y otra vez, nos contó sobre su vida con nuestro tío, sobre el abuso que había soportado y el miedo con el que había vivido. Nos habló de cómo había presionado tanto a mi hermana y a nuestros primos porque tenía miedo de que terminaran en una situación como la suya, incapaces de valerse por sí mismos. Luego se volvió hacia mí. Se disculpó por haberme rechazado, explicando que en ese momento se sentía abrumada con la idea de criar a 2 niños mientras intentaba salir de su matrimonio abusivo. Se había convencido de que estaría mejor con otra familia, que me estaba protegiendo de su vida tóxica. Se dio cuenta demasiado tarde del daño que había causado. Estaba enojada y dolida, pero también sentía tristeza por ella, por la vida que había vivido y las decisiones que sintió que debía tomar. Al final, no resolvimos todo. ¿Cómo podríamos hacerlo en una sola conversación? Pero hablamos. Empezamos a entendernos un poco mejor. Al irnos, mi tía nos preguntó si regresaríamos. Todos nos miramos, una comunicación silenciosa pasó entre nosotros. Mi hermana habló por todos cuando dijo, sí, regresaríamos. Eso fue hace 2 semanas. Desde entonces, hemos estado visitando a nuestra tía regularmente. No es fácil. Todavía hay mucho dolor y resentimiento por resolver, pero lo estamos intentando, por nosotros, por los demás y por los padres que perdimos, quienes querían que nos mantuviéramos juntos. La condición de mi tía está empeorando rápidamente. Los doctores no creen que le quede mucho tiempo. Pero, de alguna manera, su enfermedad nos ha dado la oportunidad de sanar, de intentar reconstruir la familia que perdimos. No sé si alguna vez podré perdonar completamente a mi tía por lo que sucedió cuando era niña. Pero estoy tratando de entenderla, de verla como una persona imperfecta y dañada que cometió errores, tal como lo hacemos todos. Hubo algunas quejas iniciales de familiares más distantes que sentían que debían haber sido incluidos en el testamento. Pero una vez que dejamos claro que el dinero iba a los cuidados de nuestra tía y a la caridad, la mayoría de ellos se alejaron. Es sorprendente lo rápido que la gente pierde interés cuando no hay un beneficio personal involucrado. ¿Le han reclamado a su tía por haber guardado la carta de sus padres? Sí, lo hemos hecho. Fue una conversación difícil. El Alzheimer de mi tía complica las cosas. Algunos días lo recuerda, otros días no. En uno de sus días buenos, le preguntamos al respecto. Se echó a llorar, diciendo que siempre había tenido la intención de dárnosla, pero nunca pudo encontrar el momento adecuado. Tenía miedo de que la carta nos hiciera extrañar más a nuestros padres o que nos hiciera resentirla por no haber podido mantenernos juntos. Es difícil estar enojado con ella ahora, viendo lo frágil que está. Pero le hemos dejado claro que fue un error habernos ocultado la carta. Es una de las muchas cosas que estamos resolviendo en la terapia familiar. ¿Qué está pasando con tu hermana ahora? ¿Están reconstruyendo su relación? Mi hermana y yo estamos trabajando en ello. No es fácil superar una brecha de 15 años, pero lo estamos intentando. Hablamos por teléfono al menos una vez a la semana y nos hemos reunido algunas veces para tomar café. Todavía hay mucho dolor y malentendidos por resolver, pero estamos comprometidas a reconstruir nuestra relación. Ella está considerando seriamente regresar a Oregón. Ha estado buscando oportunidades de trabajo aquí e incluso se ha quedado en mi sofá un par de veces mientras busca departamento. Es extraño tenerla en mi vida de nuevo, pero en un buen sentido. Estamos conociéndonos como adultas, y es interesante ver cuán similares somos en algunos aspectos, a pesar de nuestros años separadas. ¿Has descubierto algo más sobre el accidente de tus padres? Esta es difícil. Después de descubrir que el conductor ebrio estaba relacionado con el esposo de nuestra tía, investigamos un poco más. Resulta que el esposo de nuestra tía sabía sobre el problema de alcoholismo de su hermano desde hacía años, pero siempre lo había encubierto. La noche del accidente, nuestro tío le había quitado las llaves a su hermano,
pero luego se las devolvió después de que él prometió irse directo a casa. Enterarme de esto fue, ni siquiera tengo palabras. Agregó otra capa de complejidad a nuestra ya complicada historia familiar. Es una de las razones por las que el esposo de nuestra tía la dejó después de su diagnóstico. La culpa lo estaba consumiendo. Hemos considerado tomar acciones legales, pero el plazo de prescripción ya ha pasado hace mucho. En su lugar, estamos canalizando nuestra ira y dolor en algo positivo. Estamos trabajando con una organización local que hace campañas contra la conducción bajo los efectos del alcohol, compartiendo nuestra historia con la esperanza de prevenir que otras familias pasen por tragedias similares. ¿Cómo está tu tía ahora? ¿Ha mejorado su condición en algo? Desafortunadamente, el Alzheimer es una enfermedad progresiva y no tiene cura. Nuestra tía tiene días buenos y días malos. En sus días buenos, está alerta y puede tener conversaciones, aunque a menudo confunde el pasado y el presente. En sus días malos, no nos reconoce en absoluto. La mudamos a un nuevo centro de cuidados la semana pasada. Está mucho mejor equipado para manejar sus necesidades y el personal es maravilloso. Tienen muchos programas para mantenerla comprometida y cómoda. No es una cura, pero le está dando la mejor calidad de vida posible dadas las circunstancias. Visitarla sigue siendo emocionalmente agotador, pero se está volviendo más fácil. Hemos aprendido a valorar los buenos momentos y a encontrar pequeñas alegrías incluso en los días difíciles. ¿Y tu primo? ¿Todavía está luchando con la adicción? Mi primo está tomándolo un día a la vez. Ha estado sobrio por casi 4 meses, lo cual es el periodo más largo que ha tenido en años. Está en un programa intensivo para pacientes ambulatorios y asiste a reuniones de NA regularmente. Lo hemos estado apoyando tanto como podemos. Viene a cenar a nuestra casa una vez a la semana, y lo hemos estado ayudando a buscar oportunidades de trabajo. Es un camino largo, y sabemos que podrían haber retrocesos, pero estamos cautelosamente optimistas. Reconstruir la confianza con él ha sido un desafío, especialmente para mi hermana, que vivió con él durante sus peores periodos de adicción. Pero todos estamos comprometidos a apoyar su recuperación y a reconstruir nuestras relaciones. ¿Cómo está tu tía ahora? ¿Ha mejorado su condición? Desafortunadamente, el Alzheimer es una enfermedad progresiva y no tiene cura. Nuestra tía tiene días buenos y días malos. En sus días buenos, está alerta y puede mantener conversaciones, aunque a menudo confunde el pasado y el presente. En sus días malos, no nos reconoce para nada. La mudamos a un nuevo centro de cuidados la semana pasada. Está mucho mejor equipado para manejar sus necesidades, y el personal es maravilloso. Tienen muchos programas para mantenerla comprometida y cómoda. No es una cura, pero le está dando la mejor calidad de vida posible dadas las circunstancias. Visitarla sigue siendo emocionalmente agotador, pero se está volviendo más fácil. Hemos aprendido a valorar los buenos momentos y a encontrar pequeñas alegrías incluso en los días difíciles. ¿Y tu primo? ¿Todavía está luchando con la adicción? Mi primo está tomándolo un día a la vez. Ha estado sobrio por casi 4 meses, lo cual es el periodo más largo que ha tenido en años. Está en un programa intensivo para pacientes ambulatorios y asiste a reuniones de NA regularmente. Lo hemos estado apoyando tanto como podemos. Viene a cenar a nuestra casa una vez a la semana, y lo hemos estado ayudando a buscar oportunidades de trabajo. Es un camino largo, y sabemos que podrían haber retrocesos, pero estamos cautelosamente optimistas. Reconstruir la confianza con él ha sido un desafío, especialmente para mi hermana, que vivió con él durante sus peores periodos de adicción. Pero todos estamos comprometidos a apoyar su recuperación y a reconstruir nuestras relaciones.